Muy buenas tardes, bienvenidos al programa 400 de Abrir la Biblia. Como dijimos en el 300, en el 200 y en el 100, tenemos que decir gracias a Dios sobre todas las cosas, porque es el que ha dado origen a este programa, por dar la materia prima, que es su maravillosa palabra. Nos ha hecho felices a tantos por descubrir tantas cosas, por abrírsenos la cabeza en cuanto a una lectura comprensiva, que es lo que estamos tratando siempre, y a disfrutarlo y a decir, Señor, gracias, porque esto es nuevo o es viejo y lo he vuelto a sentir reactualizado, y porque también esperamos que nos ayude a sistematizar nuestras lecturas personales y todas las cosas que tenemos que ordenar, mejorar y lo que necesitemos de acuerdo a la palabra para recibirla mejor. Así que bueno, en este día también Darío hoy estuve haciendo cuentas y hace más de un año que nos acompaña como cara oculta y como técnico excepcional, de manera que aquí seguimos, hasta que la Iglesia no decida cerrar el ciclo. Gracias a Dios acá seguimos y le damos toda la gloria a Él. Bueno, yo tenía expectativa de qué hacíamos, ¿no? Porque acabamos de terminar una serie de unos cuantos programas, y un versículo leído en uno de estos días en el programa de Oramos por Vos, con vos, que nos sigue, me abrió. Yo siempre digo que recibo los temas cuando le digo al Señor que a ver con qué seguimos ahora. Me abrió el deseo de hacer esto, pero con la Biblia sola hablando. La identidad del cristiano. Como ese versículo que escuché leído era de la primera carta de Juan, digo, bueno, vamos a buscar en los escritos de Juan, del apóstol Juan, vamos a buscar qué versículos nos ha dejado, qué elementos, qué palabras del Señor en dos de sus escritos, porque Juan tiene un evangelio, 3 cartas y luego el Apocalipsis, que lo recibió y lo tuvo que escribir. En cambio, el evangelio sale de su propio amor a la iglesia de Jesús, para contarles la vida de Jesús y para completar todas aquellas cosas que habían sido omitidos por los evangelistas de los evangelios sinópticos, ¿no? Pero entonces, bueno, me dirigí a la carta, al Evangelio de Juan primero y a la primera carta de Juan después, para buscar versículos que nos hablan, que describen, que nos marcan la identidad de un cristiano. Y me gustó muchísimo hacer esa búsqueda. No quiere decir que haya encontrado todo lo que hay. Seguramente que hay muchísimo más, pero bueno, son aquellos versículos que he ido encontrando, y que ojalá que nos ayuden para hacer una mirada personal a cuál es nuestra identidad como cristianos, qué tenemos, qué somos, sobre qué estamos basados. Bueno, empiezo en el primer capítulo de Juan, del Evangelio, aquel que es el prólogo teológico a la venida de Cristo al mundo, versículos 12 y 13. Dice, mas a cuantos lo recibieron, nosotros recibimos a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este es el primero. A los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Una acotación, la gente habla así de hijos de Dios de todo el mundo, ¿no? Y hay una diferencia entre ser criaturas de Dios, creados por Dios, e hijos de Dios, que son lo que dice acá, Juan 1:12, los que creen en su nombre. Y en el versículo 13 agrega, estos no nacen de la carne,
ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Primer punto de la identidad del cristiano es que somos nacidos de Dios. El segundo, en el mismo capítulo, dice el versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y más adelante dice, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Sí? De manera que tenemos acá no sé si está bien usar la palabra plafón, la base sobre la cual está parado un cristiano. La gracia y la verdad que nos llegaron por medio de Jesucristo. Tercero, en el versículo 18, seguimos. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Así que primero en esta misma página habla del nacimiento, ¿no? Como hijos de Dios al creer en Cristo, y acá el Hijo, que es Dios, y que está, acá nos aclara toda la teología cristiana, la realidad de Jesús, que es Dios, nos lo ha dado a conocer. El Hijo, que es Dios, nos lo ha dado a conocer. Somos hijos de Dios que hemos conocido al Padre. Muy bien, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 encontramos el versículo al cual se llama el Evangelio en miniatura, ¿no es cierto? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Los que creemos en Él no nos vamos a perder, sino tendremos vida eterna. Acá es la primera vez que aparece. Vinimos de nuestro nacimiento como hijos de Dios al creer en Cristo hasta el final, vida eterna. Y en el mismo capítulo, donde esa idea se repite de varias maneras, en el versículo 36, a ver, es 36, Juan vuelve a afirmar, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. ¿Sí? De manera que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan está el mensaje clarísimo de la vida eterna que forma parte de la identidad de un cristiano. Vamos a 4:14, capítulo 4, que es la conversación de Jesús con la mujer samaritana, donde ahí Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La explicación más clara del Evangelio que Jesús le dio a esa mujer en esa inolvidable conversación. De manera que es una figura simbólica, ¿no es cierto?, a beber del agua espiritual que Jesús dará, pero nuevamente está la idea. Parte de nuestra identidad como cristianas es que estamos parados y basados en la esperanza, en la promesa de la vida eterna. Bueno, vamos al capítulo 6, 6:35, después de la alimentación de los panes y de los peces, cuando Jesús enseñando a partir de ese milagro extraordinario, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el cristiano, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y en el 37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo. De manera que el cristiano que es un hijo de Dios, cuando viene a Jesús, sabe que no tendrá rechazo, que no tendrá abandono. Bien,
Vamos al capítulo 8, donde hay otro de los grandes versículos acerca de 8:12. Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos conformando esa identidad, agregando un nuevo elemento. Nosotros seguimos a alguien que, aparte de ser Dios, o porque es Dios, ofrece la luz. El no andar en tinieblas, el andar en la luz, porque dice, tendrá la luz de la vida. Esto parece algo idílico y fuera de la realidad que cree el que no conoce a Jesús hoy día, donde hay tanta tiniebla, inseguridad y todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. El que cree en Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el 8, en este mismo capítulo 31, es otro episodio donde Jesús está hablando con los judíos que habían creído en él. Acá no estaba hablando con judíos que se le oponían, que habían creído en él. Les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo conocidísimo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra identidad como cristianos? Jesús pide fidelidad a sus enseñanzas, ¿sí? Y eso hará que seamos, dice, realmente mis discípulos. No dice mis discípulos, realmente mis discípulos. Discípulo no es un religioso que cree en las verdades cristianas solamente, sino quien es fiel a sus enseñanzas. Y en consecuencia, y agranda ahí la realidad y la posibilidad, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si miramos para atrás, Jesús está ofreciendo vivir en la luz, desechar las tinieblas y, siendo discípulos de Él, vivir en la verdad. Conocerla, primero conocerla y después experimentar el hecho de que la verdad nos hace libres. Muy bien, capítulo 10, 27, 28, el famoso capítulo de donde Jesús se proclama pastor y sus seguidores son ovejas, ¿no? Figuras del lenguaje que vienen desde el Antiguo Testamento, pero acá dice algo muy importante, 27 y 28. Jesús hace todo este discurso, todo este sermón, hablando de él como pastor y de los creyentes como las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Acá está el camino del cristiano, ¿sí? Tenemos que oír su voz es la palabra y su voz es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él nos conoce y nosotros lo seguimos, ¿sí? Ahí está todo el recorrido. Si algo falla, si algo no se da, es mucho más difícil el camino, ¿eh? Pero seguirlo a él por haber oído su voz y saber que nos conoce. Y en el 28 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Vida eterna. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie podrá arrebatar. Él está hablando de las ovejas. Nadie podrá arrebatarle a Jesús las ovejas de su mano. De manera que eso es una promesa para cuando alguien tiene dudas de su identidad cristiana y de todo lo que significa ser un cristiano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y agrega: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. O sea, doble explicación para entender perfectamente esta realidad.
Vamos al capítulo 14, del cual, que fue la última conversación de Jesús con sus discípulos, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, del cual podríamos haber sacado 10 o 15 elementos de la identidad cristiana. Vamos a ver, empezamos a leer. Dice confíen en Dios, pero en el 6 vamos a leer el más conocido, uno de los más conocidos versículos, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. De manera que acá tenemos también la base. En Jesús está el camino, la verdad, que ya se nos decía desde el capítulo 1 del Evangelio, y la vida, que Él es la que nos da. No dice la vida eterna acá, no, es la vida. En ese capítulo 10 que había dicho que Él había venido para traer vida y vida en abundancia. Bueno, 14, 18, sí, 14, 18, hay otro elemento de nuestra identidad. Ahí dice, está presentando al Espíritu Santo. Está presentando y dice, yo les pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Y por lo tanto tenemos un punto más, que tenemos la compañía del Espíritu Santo, ¿sí? No dejamos de tener al Padre, ni al Padre Creador, al Padre de amor, no dejamos de tener al Salvador, al Redentor, al Señor de nuestras vidas, que es Jesús, pero Él aparte dice, yo me voy y les dejo el Espíritu Santo para que los acompañe siempre. Y en el 18 Jesús reforzó esta imagen, dijo, no los voy a dejar huérfanos. De manera que los hijos, que nadie podrá arrebatarnos de su mano, también Jesús vuelve a decir, no los dejaré huérfanos, porque está diciendo, les voy a dejar el Espíritu. Pero además dice, volveré a ustedes, ¿sí? A ese grupo de apóstoles que no entendían nada, que todavía no habían aceptado la idea que Él va a tener que morir y que iba a resucitar. Todavía estaban en la nebulosa. Jesús estaba despacito, casi diría cariñosamente, agregándole, dándole los elementos para fortalecer, para tener seguridad de la identidad cristiana. Bien, en el capítulo 15, bueno, el capítulo 15 nos enseña con la figura de la vid y los pámpanos, de las ramas, dice esta traducción, ¿no? Que el estar unidos a Él hace que podamos estar dando fruto. A ver, creo que tiene el del fruto. Capítulo 15, 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Primera cosa, Jesús dio la puerta abierta para el ir a Dios a pedirle lo que querramos y necesitamos. Y en el 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. De manera que la palabra discípulos está unida a la palabra frutos, a la consecuencia de la vida de un cristiano. Y esa será la verdadera identidad, es la de ser discípulos del Señor. Bueno, hay otro elemento que está varias veces en estos últimos días de Jesús. En el 14 es el capítulo, a ver, 15, 24. A ver, ¿dónde está el 15, 24? No voy a perder no voy a perder. A ver, 11, 15, 11, acá está. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y después lo vuelve a decir en este capítulo y no lo encontré. Pero dice exactamente la idea esa, que la alegría de ustedes sea completa. Ahora,
estaba despidiéndose Jesús, iba a la muerte, pero él daba su alegría, porque su sacrificio iba a ser la obra para la cual Dios había venido al mundo, ¿sí? Que había sido dar la salvación para todos aquellos que crean, y una salvación que llega a la vida eterna, de manera que él dice que tengamos su alegría, una alegría que sea completa, ¿sí? No es la alegría liviana, fácil, frívola, una alegría completa. Y la palabra completa, de una palabra en griego que significa perfecta, que sea perfecta. O sea, que la identidad del cristiano, con todos estos elementos que tiene, también tiene que tener la alegría completa que Jesús nos dejaba. Bueno, y vamos al 17. Hay un montón de textos acá, pero el capítulo 17 es aquel que tenemos, completa la única oración de Jesús con el Padre, con el cual hablaba todos los días cuando se iba a algún lugar tranquilo y desierto para orar. En el 17 encontramos algunas de las cosas, porque hay cosas que dice al Padre de él, de Jesús, dice, he completado la obra, he cuidado a los discípulos, los que me diste, ¿no? Pero en el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo busqué la idea de santificar. La idea de santificar, que la Biblia tiene un glosario que dice que la primera acepción sería consagrar, pero también habla de una obra de limpieza espiritual. Y acá dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que allí está, como tantas otras veces que se habla, con la idea de purificar, ¿no? Es decir, con su muerte, Jesús perdona los pecados de todo aquel que se acerca arrepentido. Y entonces se produce una purificación. De manera que eso está pidiéndole al Padre Jesús, santifícalos, purifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y después, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Misión, propósito. Como tú me enviaste, ahora yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Da una vuelta y vuelve a repetir lo mismo con lo que había empezado esa petición. Pero en el medio de esa petición estaba la misión. Tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. La misión y el propósito de la vida de un discípulo de Jesús. Bueno, hasta acá ya después del 18 viene todo el juicio, la muerte de Jesús, la resurrección, pero estamos buscando aquellos versículos, la mayoría de lo que podamos, versículos en los cuales se habla de nosotros, ¿sí? Todo el resto habla de la obra del Señor por nosotros, pero de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, de lo que Él nos ha dejado. Había como 15 versículos de los que hemos leído ahora. Bueno, en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, tenemos ahí otro elemento tan importante. A ver, Juan 1, yo tengo Juan 1, 1 y 2. No, 2, 1 y 2, 2. Dice, Juan dice, les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. De manera que acá este elemento que no lo habíamos encontrado, Jesús es un intercesor, lo decía Pablo en Romanos y lo dice Pedro y está por muchos lados. Pero acá Juan dice, Jesús es un intercesor. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
no dice que dio su vida en sacrificio, dice, Él es el sacrificio por el perdón de los pecados. De manera que ese pedido en el Evangelio de que el Señor santifique, es posible por medio de Jesús, que murió por nuestros pecados. Y el 5, a ver si vuelve el 5, en 5 dice 2:5, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. En todo esto que venimos leyendo de la identidad del cristiano está el tema de la obediencia siempre. Pero acá lo dice clarito el apóstol Juan, el amor de Dios se manifiesta plenamente, ¿sí? Juan va a decir en esta carta que Dios es amor, y va a decirlo de todas las maneras posibles, ¿sí? Por eso a Juan se lo llamó el apóstol del amor. Pero acá, puntualmente, son los versículos que tenemos que leer con cuidado para entender bien. El amor de Dios se manifiesta plenamente, el amor de Dios, en la vida del que obedece su palabra. ¿Sí? Sus mandamientos, que obedece lo que nos ha dejado en la Biblia. 2:5. Y en 2:10 ya empieza el tema, que es el tema central de lo que Juan quiere enseñar a la iglesia del primer siglo. Muchos años después, o unos cuantos años después que haya escrito el Evangelio. 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en la vida que lo haga tropezar. Esto es vía mandamiento, ¿no? Este es un mandamiento. Porque nosotros hemos ya leído, y Jesús lo decía cuando decía yo soy la luz del mundo, y que Él vino a traer la luz y no las tinieblas, pero acá Juan puntualiza que hay un requisito, entre varios, pero el requisito fundamental es amar a su hermano para permanecer en la luz. Y la palabra permanecer está por todos los escritos del apóstol Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz. No hay nada en su vida que lo haga tropezar. 3:1. A ver qué dice 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame Hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Este sentimiento, este sentir de la identidad de Dios, de la identidad que nosotros tenemos en Él, de ser hijos de Dios en Él, y acá hay un llamado. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Bueno, 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y esta va a ser la repetición. 3:24, encontré algo que me gustó mucho, sigue con la misma idea, el que obedece sus mandamientos y permanece en Dios, Dios en él. ¿Cómo sabemos que permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Pareciera que el apóstol Juan no habla del Espíritu acá, ¿eh? Sí. ¿Cómo sabemos? ¿De dónde sacamos la comprensión y el entendimiento? Por el Espíritu que Él nos dio. Y eso habla de certeza. Vamos a 4:9. 4:9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, parece Juan 3:16, ¿no? Para que vivamos por medio de él. Vida, vida. No es para que tengamos una doctrina, ni una religión, ni certezas, para que vivamos. Bien. 4:14 agrega una idea. Dios nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo.
esta palabra que tanto la usamos en este tiempo, pero es que eso tiene que ser nuestro mensaje, el mensaje que nosotros tenemos que dar para él. Bueno, 16-17 más o menos dice lo mismo, y el último, 5:4, capítulo 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios, hijo de Dios, vence al mundo. Esto no es el cuadro más completo que nos dan los evangelios y nos dan las cartas, pero fíjense la cantidad de elementos que forman parte de la certeza de nuestra identidad. Desde hijos de Dios, estar en la luz, vivir en tinieblas, tener al Espíritu, hasta saber que en un mundo tan derrotado, tan triste, tan amargo, tan desesperanzado, la fe en Cristo, el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Muy bien, que nos hagan bien, que tengamos bien presentes todas estas palabras del Señor. Y mañana, en el programa 401, si Dios lo permite, seguiremos abriendo la Biblia y seguiremos enriqueciéndonos con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, seguimos con toda la programación y será hasta mañana.